Claudia vivía una vida tranquila en su hogar, disfrutando de su retiro después de años de trabajo. Era una mujer de carácter fuerte pero amoroso, especialmente con su hija Laura. Laura y su esposo, Carlos, vivían en la misma casa con ella. Aunque Claudia amaba tener a su hija cerca, no podía negar que, en ocasiones, sentía que invadía su privacidad al compartir tanto tiempo con la joven pareja. Laura y Carlos habían estado casados durante algunos años. Eran una pareja estable, pero como sucede en muchas relaciones, no todo era perfecto. Claudia había notado algunas tensiones entre ellos recientemente, pequeñas discusiones que antes no solían tener. Sin embargo, ella prefería no entrometerse demasiado en los asuntos de la pareja y les daba su espacio. A veces, sin embargo, era difícil no notar el comportamiento de Carlos, siempre atento, pero con una mirada que Claudia no podía definir completamente. Una tarde, después de regresar del supermercado, Claudia entró en la casa con las bolsas de la compra. Laura y Carlos estaban en la sala, charlando de manera relajada. Claudia les sonrió y se unió a la conversación, pero algo en la manera en que Carlos la miró esa tarde hizo que se sintiera incómoda, aunque no supiera por qué. Durante las semanas siguientes, Claudia comenzó a notar pequeños cambios en el comportamiento de Carlos. No eran gestos evidentes, pero había algo en su actitud que le causaba inquietud. A menudo, cuando él estaba cerca, sentía una incomodidad que no sabía cómo explicar. Carlos siempre había sido amable con ella, pero últimamente había algo en su mirada que la descolocaba. En una ocasión, mientras preparaba la cena, Carlos entró en la cocina para ayudarla a cortar las verduras. Claudia, agradecida por su asistencia, aceptó la ayuda, pero no pudo evitar notar cómo Carlos se acercaba más de lo habitual. Aunque sus gestos parecían inofensivos, había algo en la cercanía de Carlos que hacía que Claudia se sintiera intranquila. «Eres muy amable por ayudarme», comentó Claudia, tratando de mantener la conversación ligera. Carlos sonrió, pero no dijo nada. Simplemente siguió cortando las verduras, mientras su presencia llenaba la cocina con una extraña tensión que Claudia no podía ignorar. A pesar de la incomodidad, Claudia no mencionó nada a Laura. Sabía que podría estar exagerando y no quería crear un conflicto innecesario entre su hija y su yerno. Sin embargo, cada día que pasaba, su inquietud crecía y comenzó a preguntarse si realmente estaba imaginando cosas. Un sábado por la tarde, Claudia decidió tomarse un tiempo para sí misma y salir a dar un paseo por el parque cercano. Necesitaba despejar su mente de las preocupaciones que la acosaban, especialmente en relación a Carlos. El ambiente cálido y el aire fresco la ayudaron a relajarse, aunque no podía evitar que sus pensamientos volvieran una y otra vez a la sensación de incomodidad que había estado experimentando en casa. Cuando regresó, notó que la casa estaba en completo silencio. Era inusual, ya que normalmente podía escuchar a Laura y Carlos hablando o moviéndose por las habitaciones. Decidió no darle demasiada importancia y fue directamente a su habitación, pensando que ambos podrían estar descansando o entretenidos en alguna actividad. Al pasar por el pasillo que conducía a la habitación de Laura, escuchó un sonido. Al principio pensó que podría ser la televisión, pero cuando se acercó un poco más, se dio cuenta de que no era eso. Era algo más íntimo, un murmullo de voces entrecortadas. El corazón de Claudia comenzó a latir más rápido mientras se detenía frente a la puerta ligeramente entreabierta. No quería espiar, pero algo la empujaba a saber qué estaba ocurriendo. Escuchó el sonido inconfundible de Carlos y Laura, pero había algo en su tono que la hizo sentir un nudo en el estómago. Sin querer hacer ruido, Claudia dio un paso atrás, sintiéndose culpable por haber escuchado algo que no debía. Rápidamente, decidió regresar a la cocina, intentando borrar de su mente lo que acababa de experimentar. Sin embargo, algo en su interior le decía que había algo más detrás de esa puerta cerrada, algo que no estaba lista para enfrentar.
Los días que siguieron a ese incidente dejaron a Claudia con una sensación de intranquilidad que no podía sacudirse. El comportamiento de Carlos con ella había cambiado, y aunque seguía siendo amable, ahora parecía estar más distante cuando Laura estaba cerca. Sin embargo, cuando estaban a solas, volvía esa extraña sensación de incomodidad, como si él la observara de una manera diferente. Un día, mientras estaban los tres sentados a la mesa durante la cena, Claudia notó cómo Carlos la miraba con más frecuencia de lo habitual. Sentía su mirada sobre ella, incluso cuando hablaba directamente con Laura. Era como si tratara de captar su atención de una manera que Claudia no podía comprender del todo. ¿Todo está bien, mamá?, preguntó Laura, notando el silencio incómodo de Claudia. Claudia sacudió la cabeza rápidamente y sonrió. Sí, todo bien. Solo estaba pensando en algo. Carlos no dijo nada, pero una ligera sonrisa apareció en su rostro, lo que solo aumentó la incomodidad de Claudia. Sabía que algo no estaba bien, pero no sabía cómo hablar del tema sin sonar irracional. Se preguntaba si Laura también notaba el cambio en su esposo, pero no quería preocuparla sin tener algo concreto que decir. Esa noche, mientras se preparaba para ir a dormir, Claudia se miró en el espejo del baño, tratando de ordenar sus pensamientos. ¿Estaba exagerando? ¿O había algo real en la manera en que Carlos la trataba últimamente? Sabía que no podía seguir ignorando la sensación de inquietud, pero no tenía idea de cómo enfrentarla sin causar un desastre. Unos días después, mientras Claudia estaba en su habitación, escuchó un suave golpe en la puerta. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y Carlos entró, con una sonrisa en su rostro que la dejó descolocada. ¿Puedo hablar contigo un momento?, preguntó, cerrando la puerta tras de sí. Claudia sintió un nudo en el estómago, pero trató de mantener la compostura. «Claro, Carlos. ¿Qué sucede?» Carlos se acercó y se sentó en el borde de la cama, su mirada fija en Claudia. «He notado que has estado algo distante últimamente. Quiero asegurarme de que todo esté bien entre nosotros». Claudia no esperaba esa pregunta. No sabía cómo responder sin revelar lo que realmente sentía. «Sí, todo está bien. Solo he estado un poco cansada, nada más». Carlos asintió, pero la intensidad en su mirada no disminuyó. «Sabes que puedes confiar en mí, ¿verdad? Si hay algo que te preocupa, puedes decírmelo». Claudia sintió que el aire en la habitación se volvía más denso, pero trató de no mostrar su incomodidad. «Gracias, Carlos, pero no hay nada de qué preocuparse». Sin embargo, algo en la manera en que Carlos la miraba le decía que no era solo una conversación casual. Había algo más detrás de sus palabras, algo que Claudia no estaba preparada para enfrentar. Cuando finalmente Carlos se levantó y salió de la habitación, Claudia se quedó sentada en silencio, sintiendo que algo importante acababa de suceder, aunque no sabía exactamente qué. Esa noche, Claudia no pudo dormir. Las palabras y las miradas de Carlos seguían repitiéndose en su mente, como si su subconsciente tratara de advertirle algo que no quería ver. ¿Era posible que Carlos estuviera intentando decirle algo? ¿O simplemente estaba proyectando sus propios miedos sobre él? Al día siguiente, mientras Laura y Carlos estaban fuera de la casa, Claudia decidió aprovechar la soledad para ordenar sus pensamientos. Necesitaba aclarar lo que estaba sintiendo antes de que se convirtiera en algo insostenible. Sin embargo, mientras estaba en la sala, vio que el teléfono de Carlos estaba sobre la mesa. Era algo que nunca habría hecho, pero la curiosidad y la inquietud la empujaron a tomarlo. Sabía que estaba mal, pero no pudo evitar sentir que ahí encontraría una respuesta a las preguntas que la atormentaban. Desbloqueó el teléfono y comenzó a revisar los mensajes. No pasó mucho tiempo antes de que encontrara algo que la dejó helada. Un mensaje de Carlos a alguien que no conocía, con un tono demasiado íntimo, hizo que su corazón se detuviera por un segundo. Claudia se quedó inmóvil mientras leía los mensajes en el teléfono de Carlos. Lo que al principio parecía una conversación casual entre él y alguien desconocido,
rápidamente tomó un giro más íntimo y perturbador. Los mensajes sugerían algo que Claudia no quería aceptar. Carlos estaba involucrado en algo inapropiado, pero lo más inquietante era que parecía estar relacionado con ella. Con el corazón acelerado y las manos temblorosas, Claudia leyó cada palabra, intentando entender el contexto. Las frases insinuantes y el tono de los mensajes la hicieron sentir expuesta. Era evidente que Carlos estaba hablando de ella de una manera que no podía ser ignorada. A medida que avanzaba en la conversación, la gravedad de la situación se hizo más clara. Carlos tenía sentimientos inapropiados hacia ella. Dejó el teléfono en la mesa, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. No sabía cómo procesar lo que acababa de descubrir. Todo el malestar y la incomodidad que había sentido en las últimas semanas ahora tenían una explicación, pero la verdad era aún más aterradora de lo que había imaginado. Claudia se quedó en la sala, incapaz de moverse o pensar con claridad. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo podía enfrentarse a Carlos sin destruir a Laura, su hija, que no tenía idea de lo que estaba sucediendo? La traición era profunda, no solo hacia ella, sino también hacia Laura. Claudia sabía que no podía guardar silencio, pero tampoco podía actuar impulsivamente. Necesitaba tiempo para pensar en los pasos que daría a continuación. Durante los días siguientes, Claudia intentó comportarse con normalidad, aunque su mente estaba en caos. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar a Carlos, pero no podía encontrar el valor para hacerlo. Cada vez que lo veía, sentía una mezcla de repulsión y miedo. Intentaba no pensar en los mensajes que había leído, pero las palabras seguían resonando en su mente. Carlos, por su parte, no parecía haber notado el cambio en el comportamiento de Claudia. Continuaba siendo amable y atento, lo que solo aumentaba la sensación de desconcierto de ella. No podía entender cómo alguien que parecía tan cariñoso y protector podía tener esos pensamientos tan perturbadores. Una tarde, mientras Claudia estaba sola en la casa, decidió llamar a su amiga más cercana, Julia. Necesitaba hablar con alguien, aunque no estaba segura de hasta qué punto debía revelar lo que había descubierto. «Julia, estoy pasando por algo complicado. Algo que no sé cómo manejar», dijo Claudia, su voz temblorosa al otro lado de la línea. «¿Qué pasa? Sabes que puedes contarme lo que sea», respondió Julia con su habitual tono comprensivo. Claudia tomó aire antes de continuar. «Es Carlos. He notado cosas extrañas en su comportamiento y recientemente encontré algo que me hizo sentir muy incómoda. No sé qué hacer». Julia se quedó en silencio por un momento, procesando lo que Claudia le había dicho. «¿Qué encontraste? ¿Crees que está haciendo algo inapropiado?» Claudia dudó antes de responder. «Creo que tiene pensamientos sobre mí que no son correctos. Encontré mensajes que lo sugieren, y desde entonces no puedo dejar de sentirme inquieta», Julia suspiró. «Eso es grave, Claudia. Necesitas hablar con él, pero también debes protegerte a ti misma y a Laura. No puedes quedarte en silencio». Claudia lo sabía, pero la idea de enfrentar a Carlos la aterrorizaba. No solo estaba en juego su propia seguridad emocional, sino también la de su hija. ¿Cómo podría revelar algo tan perturbador sin destruir la vida de Laura? Los días se convirtieron en semanas y Claudia seguía sin saber qué hacer. A pesar de la recomendación de Julia, no encontraba el valor para enfrentar a Carlos. Cada vez que lo veía, su corazón latía con fuerza y sentía una mezcla de rabia e impotencia. Sabía que no podía seguir ignorando lo que había descubierto, pero el miedo de destruir su familia la paralizaba. Laura, ajena a todo, seguía con su vida normal. Aunque Claudia intentaba actuar con normalidad frente a ella, le resultaba cada vez más difícil ocultar la verdad. Cada vez que Laura mencionaba a Carlos con cariño, Claudia sentía una punzada de culpa por no haberle dicho lo que sabía. Una noche,
Mientras cenaban los tres juntos, Claudia sintió que el ambiente se volvía sofocante. Cada palabra que Carlos decía, cada gesto que hacía, parecía cargar de un significado oculto que solo ella podía ver. Laura, como siempre, estaba distraída con su trabajo y no notaba la tensión creciente. ¿Todo bien, mamá?, preguntó Laura, notando que Claudia apenas había tocado su comida. Claudia asintió rápidamente, forzando una sonrisa. Sí, solo estoy un poco cansada, nada más. Carlos la miró desde el otro lado de la mesa, con una expresión que parecía sugerir que sabía más de lo que dejaba ver. Claudia sintió que sus manos temblaban bajo la mesa, pero intentó mantener la calma. Sabía que no podía seguir así mucho más tiempo. Estaba al borde de un colapso emocional y necesitaba encontrar una manera de enfrentarse a la situación antes de que se saliera completamente de control. Una mañana, Claudia decidió que no podía esperar más. Después de semanas de silencio y angustia, sabía que tenía que hablar con Carlos. No podía seguir viviendo en el miedo, y lo peor que podía hacer era dejar que las cosas empeoraran sin tomar acción. Esperó a que Laura saliera de la casa para el trabajo y luego se dirigió a la sala, donde Carlos estaba sentado leyendo el periódico. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba a él. Sabía que lo que estaba a punto de hacer podría cambiarlo todo, pero no tenía otra opción. «Carlos, necesito hablar contigo», dijo. Su voz firme aunque sentía que le temblaban las piernas. Carlos levantó la vista, sorprendido por el tono serio de Claudia. «Claro, ¿qué pasa?». Claudia se sentó frente a él, mirándolo directamente a los ojos. «Sé lo que has estado haciendo. Leí los mensajes en tu teléfono, sé lo que piensas sobre mí». Carlos se quedó inmóvil por un momento, pero luego una sonrisa nerviosa apareció en su rostro. «Claudia, no sé de qué estás hablando. Debes estar malinterpretando las cosas». «¿Malinterpretando?», replicó Claudia, sintiendo cómo su ira comenzaba a desbordarse. «He visto los mensajes. No puedes mentirme. Sé que tienes sentimientos inapropiados hacia mí y no puedo seguir viviendo con esta mentira». Carlos permaneció en silencio, su sonrisa desapareciendo lentamente. Sabía que estaba atrapado. Claudia lo observaba, esperando una respuesta, pero él no parecía saber qué decir. Finalmente, Carlos suspiró y se levantó del sofá. «No era mi intención que te sintieras así, Claudia. Lo que pasó fue un error, solo fue un malentendido». Claudia lo miró con incredulidad. ¿Un malentendido? Esto va más allá de un simple error, Carlos. No puedo seguir fingiendo que todo está bien. La tensión en la sala era palpable. Claudia sabía que había cruzado un punto de no retorno. Y aunque tenía miedo de lo que pudiera pasar a continuación, también se sentía liberada por haber enfrentado a Carlos. Después de la conversación, Carlos evitó el contacto visual con Claudia por el resto del día. Ambos sabían que la situación se había vuelto insostenible. Claudia, por su parte, sentía una mezcla de alivio y miedo. Había dado el primer paso, pero aún quedaba la parte más difícil: contarle a Laura. Esa noche, mientras Laura cenaba con ellos, Claudia apenas podía concentrarse. Las palabras de Carlos seguían resonando en su mente. Él había tratado de minimizar lo que había hecho, pero ella sabía que no era algo que pudiera simplemente ignorar. Ahora tenía que decidir cómo y cuándo contárselo a su hija. Después de la cena, Laura se fue a su habitación y Claudia aprovechó el momento para hablar con Carlos nuevamente. «Sabes que tengo que decirle a Laura, ¿verdad?», le dijo, su voz baja pero firme. Carlos asintió lentamente, pero no dijo nada. Sabía que no podía detener lo que estaba a punto de suceder. Ambos estaban atrapados en una situación que solo podría empeorar con el tiempo. Claudia se levantó del sofá y caminó hacia la ventana, mirando al exterior. Sentía una enorme tristeza, sabiendo que estaba a punto de destrozar la vida de su hija, pero también sabía que no podía seguir ocultando la verdad.
Laura tenía derecho a saber lo que estaba sucediendo, aunque eso significara perder la relación que tenían. Finalmente, Claudia reunió el valor para hablar con Laura. Sabía que no sería fácil, pero ya no podía seguir ocultando la verdad. Después de tantas semanas de silencio y tensión, era hora de que todo saliera a la luz. Una tarde, mientras estaban solas en la casa, Claudia le pidió a Laura que se sentara con ella en la sala. El corazón de Claudia latía con fuerza mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas. «Laura, hay algo que necesito decirte, algo que he estado guardando por un tiempo y es muy difícil para mí», comenzó, sintiendo cómo su voz temblaba ligeramente. Laura la miró, preocupada. «¿Qué pasa, mamá? Me estás asustando». Claudia tomó aire antes de continuar. «Es sobre Carlos. Hay algo que he descubierto sobre él, algo que no puedo seguir callando». Laura frunció el ceño, claramente confundida. «¿Qué es lo que has descubierto?». Claudia sabía que no había manera fácil de decirlo. Las palabras salieron con dificultad. «Carlos tiene pensamientos inapropiados sobre mí. Lo descubrí revisando su teléfono y he estado lidiando con esto desde entonces». Laura se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Al principio no parecía comprender del todo lo que su madre le estaba diciendo, pero poco a poco, la gravedad de las palabras de Claudia comenzó a hundirse en su mente. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Laura, su voz temblorosa. «Lo siento, Laura. No quería que esto te afectara, pero no puedo seguir ocultando lo que sé. Carlos no ha sido honesto contigo». Laura se quedó paralizada por unos momentos, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. La mirada en su rostro pasó de la confusión al dolor en cuestión de segundos. Claudia observaba, sintiéndose impotente mientras veía cómo la noticia devastaba a su hija. «No puede ser. ¿Carlos? No, él no haría algo así», murmuró Laura, su voz llena de incredulidad. Intentaba negar lo que acababa de escuchar, como si hacerlo pudiera borrar la realidad. Claudia sintió una punzada de dolor en el pecho al ver la desesperación en los ojos de su hija. «Laura, lo siento mucho. Sé que es difícil de creer, pero no puedo seguir guardando esto», dijo Claudia, acercándose lentamente a su hija y poniendo una mano en su hombro. «Lo vi con mis propios ojos. Sus mensajes, sus insinuaciones. No es algo que puedas ignorar». Laura apartó la mano de su madre bruscamente, como si el contacto físico solo intensificara el dolor de la traición. Se levantó del sofá con rapidez, comenzando a caminar por la sala con las manos en la cabeza, como si intentara contener una explosión emocional. «No, esto no puede estar pasando», repetía, más para sí misma que para su madre. «¿Cómo pudo hacerme esto? A mí y a ti. ¿Cómo?». Claudia, con el corazón roto, observaba en silencio. Sabía que su hija estaba atravesando un torbellino de emociones. En ese momento, no había palabras que pudieran aliviar el dolor que sentía. Laura había confiado ciegamente en Carlos, y ahora esa confianza estaba rota en 1000 pedazos. De repente, Laura se detuvo y la miró directamente, su rostro marcado por la ira y la desesperación. «¿Cómo no me dijiste esto antes, mamá? ¿Cómo pudiste quedarte callada todo este tiempo? Yo merecía saberlo». La acusación cayó sobre Claudia como un golpe. Sabía que su silencio había sido una forma de proteger a su hija, pero también entendía que para Laura se sentía como una traición. «Lo sé, Laura, tienes razón, pero tenía miedo. No quería destruir lo que tienes con él sin estar completamente segura», explicó Claudia con voz temblorosa. «Quería protegerte, pero ahora sé que debí habértelo contado desde el principio». Laura no respondió. Simplemente se dejó caer en el sofá, abrazándose las rodillas como si tratara de encontrar consuelo en sí misma. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, y Claudia se acercó lentamente, sentándose a su lado sin decir una palabra. Sabía que,
En ese momento, lo único que podía hacer era estar ahí para ella, aunque fuera en silencio. Horas después, cuando el dolor inicial comenzó a transformarse en determinación, Laura tomó una decisión. Necesitaba confrontar a Carlos. No podía seguir adelante sin escuchar su versión de los hechos, aunque sabía que las explicaciones no cambiarían lo que sentía. Quería entender cómo alguien a quien había amado y en quien había confiado podía traicionarla de una manera tan profunda. «Quiero hablar con él, ahora», dijo Laura de repente, levantándose del sofá. Su voz era firme a pesar del dolor que aún se reflejaba en sus ojos. Claudia asintió en silencio. Sabía que este enfrentamiento era inevitable. Laura necesitaba escuchar a Carlos, aunque solo fuera para confirmar lo que ya sabía. Carlos llegó a casa unas horas más tarde, sin sospechar nada. Cuando entró por la puerta, notó el ambiente tenso en el salón. Laura estaba sentada con las manos entrelazadas, mirando al suelo, mientras Claudia permanecía en silencio, observando desde la distancia. «¿Qué pasa aquí?», preguntó Carlos, tratando de sonar despreocupado, pero el nerviosismo en su voz era evidente. Laura levantó la vista lentamente, sus ojos hinchados por las lágrimas. «Sabes exactamente lo que pasa», dijo con frialdad. «Mamá me lo contó todo». Carlos palideció al instante. Supo en ese momento que su secreto había sido descubierto y no había manera de escapar de las consecuencias. Intentó acercarse a Laura, pero ella levantó una mano, indicándole que se detuviera. «No te acerques a mí», le advirtió, su voz temblando de rabia. «¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste poner a mi madre en esa situación?». Carlos levantó las manos intentando defenderse. «Laura, por favor, escúchame. Todo fue un malentendido. Nunca quise que esto llegara tan lejos. Lo que pasó, lo que sientes, no refleja lo que realmente quería». «¿Un malentendido?», gritó Laura, levantándose de golpe. ¿De verdad crees que puedes salirte con esa excusa? ¿Le escribiste cosas horribles a mi madre? ¿Cómo esperabas que lo tomara?». Carlos guardó silencio, incapaz de responder. Sabía que no había ninguna excusa que pudiera aliviar el daño que había causado. Cada palabra que intentara decir solo empeoraría la situación. «Se acabó, Carlos», dijo Laura finalmente, su voz quebrándose. «No puedo seguir contigo después de esto. No solo traicionaste mi confianza, también destrozaste mi relación con mi madre. Y eso es algo que no puedo perdonarte». Carlos bajó la cabeza, derrotado. Sabía que no había marcha atrás. Su relación con Laura estaba rota, y nada de lo que dijera o hiciera podría reparar lo que había destruido. Laura, con el corazón destrozado, salió de la habitación, dejando a Carlos solo. Claudia, aunque también dolida por lo que había pasado, sintió una leve sensación de alivio al ver que su hija había tomado una decisión clara. Sabía que aún quedaba un largo camino por delante, pero al menos ahora podían empezar a sanar. Después de la confrontación, Laura decidió alejarse de Carlos. Aunque la decisión fue dolorosa, sabía que era lo mejor para ella y para su futuro. La traición de Carlos había sido demasiado profunda para ignorarla, y no podía permitirse seguir con alguien que había destruido la confianza que alguna vez compartieron. Durante las semanas siguientes, Laura se mudó temporalmente a casa de una amiga cercana, dándose espacio para procesar todo lo que había sucedido. Aunque Claudia estaba preocupada por su hija, respetaba su decisión de alejarse por un tiempo. Sabía que Laura necesitaba sanar a su manera, sin la presión de estar en el mismo entorno que le recordaba constantemente a Carlos. A medida que los días pasaban, Claudia y Laura comenzaron a hablar más abiertamente sobre lo sucedido. Claudia trató de ser lo más honesta posible sobre sus propios sentimientos, explicando por qué había guardado silencio durante tanto tiempo y cómo había intentado protegerla, aunque sabía que sus acciones no habían sido las correctas. «Mamá, no te culpo por lo que pasó», le dijo Laura un día, mientras tomaban un café juntas en una pequeña cafetería cercana.
Sé que solo intentabas hacer lo mejor para mí. Solo desearía que las cosas hubieran sido diferentes. Claudia asintió con los ojos llenos de lágrimas. Yo también, hija. Nunca quise que pasara esto. Solo espero que algún día puedas perdonarme por no haber sido más honesta desde el principio. Laura tomó la mano de su madre y la apretó con suavidad. Ya te he perdonado, mamá. Lo que pasó no fue culpa tuya. Fue Carlos quien tomó esas decisiones. Lo que importa ahora es que nos tenemos la una a la otra y podemos empezar de nuevo. Esa conversación marcó un punto de inflexión para ambas. Aunque el dolor de la traición aún estaba presente, Laura y Claudia comenzaron a reconstruir su relación, más fuerte que nunca. Sabían que el proceso de sanación llevaría tiempo, pero estaban decididas a enfrentarlo juntas. Con el tiempo, Laura comenzó a recuperar su independencia emocional y su confianza. Aunque el final de su relación con Carlos había sido devastador, se dio cuenta de que la ruptura también le había dado la oportunidad de redescubrirse a sí misma. Poco a poco, empezó a abrirse a nuevas posibilidades y a construir un futuro en el que el respeto y la confianza fueran fundamentales. Claudia, por su parte, se sintió aliviada de que su hija hubiera tomado la decisión correcta, aunque el proceso había sido doloroso para ambas. Sabía que el camino hacia la sanación no sería fácil, pero también sabía que, juntas, podían superar cualquier cosa. El tiempo pasó, y tanto Claudia como Laura comenzaron a ver la luz al final del túnel. Aunque las heridas emocionales aún estaban presentes, ambas habían encontrado una manera de avanzar, apoyándose mutuamente en el proceso. Carlos ya no formaba parte de sus vidas, y la paz que había vuelto a su hogar les permitió empezar a reconstruir lo que había sido dañado. Laura había decidido dejar atrás el hogar en el que vivió con Carlos. A pesar del dolor de esa decisión, sabía que necesitaba un cambio de entorno para seguir adelante. Encontró un pequeño apartamento en el centro de la ciudad, cerca de su trabajo, donde pudo empezar de nuevo. Claudia la ayudó con la mudanza, sabiendo que, aunque era difícil dejar ir el pasado, también era una oportunidad para renacer. «Este es el lugar perfecto para ti», le dijo Claudia mientras ayudaban a desempacar. «Es acogedor y está lleno de luz. Aquí vas a encontrar la paz que necesitas». Laura sonrió débilmente. «Sí, mamá, siento que es lo que necesito ahora. Un espacio solo para mí, donde pueda pensar y recomenzar». Durante las semanas que siguieron, Laura empezó a sentir una nueva energía dentro de ella. Ya no estaba atrapada en la tormenta emocional que Carlos había dejado atrás. Con el apoyo constante de su madre y sus amigas, comenzó a concentrarse en sí misma, en sus proyectos y en lo que quería para su futuro. Tomaba tiempo para salir, disfrutar de su propia compañía y reencontrarse con cosas que solía amar, pero que había dejado de lado. Por su parte, Claudia también encontró alivio en el hecho de que Laura estaba avanzando. Había pasado noches en vela, preocupada por el futuro de su hija, pero ahora veía que estaba tomando el control de su vida nuevamente. A pesar del difícil camino que ambas habían recorrido, Claudia sintió que habían salido más fuertes de todo aquello. Una tarde, mientras Laura visitaba a su madre en la antigua casa, se sentaron juntas en la terraza, disfrutando del aire fresco y de un té caliente. Era un momento tranquilo, sin palabras necesarias, solo el entendimiento silencioso de que todo estaba volviendo a su lugar. ¿Recuerdas lo que solías decirme cuando era niña?, preguntó Laura de repente con una sonrisa en el rostro. Siempre me decías que, por más oscuro que fuera el camino, la luz al final siempre nos encontraría. Claudia la miró, conmovida. Sí, lo recuerdo. Y estoy tan orgullosa de ti por haber encontrado tu luz, Laura. Lo que has pasado no ha sido fácil, pero eres una mujer fuerte. Estoy segura de que lo mejor está por venir para ti. Con el tiempo, Laura comenzó a explorar nuevas oportunidades. Se concentró en su trabajo
donde recibió un ascenso que había estado buscando durante años. La sensación de haber recuperado el control sobre su vida personal y profesional le dio la confianza que había perdido. Ya no estaba definida por lo que había sucedido con Carlos, sino por su resiliencia y su capacidad de seguir adelante. Aunque no había vuelto a hablar con Carlos desde la ruptura, Laura no sentía rencor. Sabía que guardar rencor solo la mantendría atrapada en el pasado, y había decidido dejar ir todo ese dolor para poder vivir plenamente. El Carlos del pasado ya no tenía poder sobre ella, y eso la liberó de una manera que no había anticipado. Por su parte, Claudia también comenzó a redescubrir aspectos de su vida que había dejado en pausa durante todo el conflicto con Carlos. Se reencontró con sus pasatiempos, como la jardinería y la lectura, y pasó más tiempo con sus amigas. Sabía que, aunque el proceso de superar lo que había pasado había sido difícil, ahora podía disfrutar de la tranquilidad que tanto había anhelado. Un día, mientras ambas paseaban por un parque cercano, Laura le confesó algo a su madre que la tomó por sorpresa. ¿Sabes, mamá? He estado pensando en retomar mis estudios. Siempre quise estudiar psicología, y creo que ahora es el momento. Claudia la miró con orgullo. Eso sería maravilloso, Laura. Siempre tuviste una capacidad increíble para entender a los demás, y creo que serías excelente en eso. Laura sonrió, emocionada por la idea. Sentía que, después de todo lo que había vivido, estudiar psicología le permitiría no solo entenderse mejor a sí misma, sino también ayudar a otros que pudieran estar pasando por situaciones similares. Sabía que ese era su nuevo propósito y estaba decidida a seguirlo. Aunque la vida de Laura y Claudia había encontrado un nuevo rumbo, de vez en cuando el pasado volvía a sus mentes. Pero en lugar de sentir dolor o rencor, ambas reflexionaban sobre cómo habían crecido a través de la experiencia. Una noche, mientras conversaban en la cocina de Claudia, Laura se quedó pensativa. ¿Crees que si no hubiera pasado todo lo que pasó, seguiría siendo la misma persona? Claudia la miró con dulzura. No lo creo. Las experiencias difíciles nos moldean, nos hacen más fuertes. No creo que seas la misma persona de antes, pero eso no es algo malo. Has crecido, has aprendido a poner límites y a valorarte más. Eso es lo que importa. Laura asintió comprendiendo las palabras de su madre. Sabía que el dolor que había vivido no había sido en vano. Aunque nunca habría elegido pasar por todo aquello, ahora se sentía más segura de sí misma y de lo que quería en la vida. Supongo que, al final, todo esto me hizo más fuerte de lo que pensaba, dijo Laura, sonriendo suavemente. Lo hiciste, y yo estoy muy orgullosa de ti, respondió Claudia, tomándole la mano. Ambas sabían que el camino hacia la sanación no había sido fácil, pero también sabían que habían llegado a un lugar de paz. Juntas, habían superado los obstáculos y habían encontrado una nueva manera de vivir, más plenas y conscientes de lo que realmente importaba. Finalmente, después de muchos meses de introspección, Laura y Claudia sintieron que habían alcanzado un lugar de paz en sus vidas. Carlos ya no era más que un recuerdo lejano, un capítulo cerrado en sus historias. Ahora, ambas podían mirar hacia el futuro, sin el peso de lo que había pasado. Laura decidió inscribirse en la universidad para comenzar sus estudios de psicología. Sabía que estaba dando un gran paso, pero se sentía preparada para asumir ese nuevo desafío. Estaba emocionada por lo que vendría y, más importante aún, sentía que estaba recuperando su independencia de una manera que nunca antes había experimentado. Claudia, por su parte, seguía disfrutando de su vida tranquila. Pasaba tiempo en su jardín, rodeada de flores que ella misma había plantado, y disfrutaba de la compañía de Laura en las visitas frecuentes que le hacía. Sabía que a pesar de las dificultades que habían enfrentado, habían salido más fuertes y más unidas que nunca. Ambas mujeres habían aprendido valiosas lecciones sobre el amor, la traición, la resiliencia y la importancia de apoyarse mutuamente.
Aunque el camino había sido difícil, sabían que el futuro estaba lleno de nuevas oportunidades y de la promesa de una vida mejor. Mientras caminaban por el parque un día soleado, Laura tomó la mano de su madre y le sonrió. «Mamá, gracias por estar siempre a mi lado. No sé qué habría hecho sin ti». Claudia la miró con los ojos llenos de amor. «Siempre estaré contigo, Laura. Somos un equipo y juntas podemos superar cualquier cosa». Y con esas palabras, ambas caminaron hacia un futuro lleno de esperanza, sabiendo que, aunque el pasado había sido doloroso, el presente y el futuro estaban llenos de posibilidades.